No lo entiendo, ¿por qué Reduce es tan difícil de usar? Es como si lo hubiesen hecho adrede para que no lo utilizásemos. Mi objetivo en este vídeo es contaros de forma fácil cómo funciona Reduce para que lo podáis entender e integrar en vuestros desarrollos. Y es que muchos lenguajes de programación integran el operador Reduce, y JavaScript también incorpora en la clase Array esta función, lo cual significa que puedes utilizar Reduce para transformar tus arrays en otros elementos. En el vídeo de hoy, dentro de conceptos complicados de JavaScript explicado fácil, nombre que me acabo de inventar por otra parte, vamos a hablar precisamente acerca de la función reduce. Supongamos que tenemos un array como por ejemplo este, que es un array llamado flores. Vamos a tener dentro de nuestros métodos disponibles en la clase array una operación llamada reduce, que es la que nos va a permitir hacer estas transformaciones de tipo reducción. Reduce tiene una forma de utilizarse bastante peculiar porque tiene unos parámetros que al principio pueden intimidar. Mi objetivo es que veamos que realmente no es para tanto. Y para ello tal vez primero sea útil hablar de en qué consiste realmente una operación de transformación y reducción. Para lo cual me voy a venir precisamente al Paint, de hecho regresaré aquí varias veces a lo largo de este vídeo. Supongamos que tenemos un array, por ejemplo voy a suponer que es un array de letras como ABCD. Es posible que ya tengas algo de familiaridad con el concepto de operación transformadora. Es una función que se utiliza para convertir los elementos de un array en otro tipo de elementos, o bien para convertir un array en algún tipo de expresión. Y posiblemente una de las más populares sea la operación map, que sirve para convertir cada uno de los elementos del array en otro. Es decir, si tú haces un map de un array, lo que obtienes es otro array que tiene el mismo número de elementos, pero en el cual se le aplica una operación de transformación a cada uno de los elementos del mismo. Es decir, que el resultado de map es otro array que tiene el mismo número de elementos que el array original. En esto consiste la transformación esencialmente, en transformar un array en otra cosa. Bueno, la diferencia de reduce con respecto a map es precisamente que reduce es una operación reductora, es decir, mientras que map transforma un array en una serie de elementos dentro de otro array similar, reduce tiene un funcionamiento parecido, y es que con reduce lo que se hace es reducir precisamente todo ese array en una única expresión, llamémosla X, que puede ser un número, un string, un objeto, otro array incluso, pero es un único valor. Eso significa que reduce nos permite un poquito más de flexibilidad y nos abre un poco el campo de cosas a las que podemos transformar, porque mientras que map nos transforma de array a array, reduce nos permite transformar de array a cualquier cosa. Y puede que te estés preguntando qué operaciones son aquellas que son dignas de ser un reduce. La verdad es que este tipo de operaciones están presentes en nuestro día a día, aunque no lo vemos. Solamente tenemos que mirar un poquito más allá. Os voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un carrito de compra que vamos a representar como un array donde tenemos una serie de elementos y el precio que cuesta cada uno, por ejemplo 3, 4, 7 y 2. Una operación de reducción puede ser, por ejemplo, el total, que toma cada uno de los elementos del array, suma precisamente el precio que cuesta y reporta como reducción un único valor que es la suma precisamente de lo que nos ha costado todo lo que hay en ese array. En este caso, por ejemplo, serían 7 y 7, 14, 16. Esta es una operación de reducción, ¿vale? Porque hemos transformado cada elemento del array en una parte de un único resultado primitivo, que es lo que se está devolviendo. Otro ejemplo de reducción puede ser tomar una lista de tareas que estén catalogadas como tareas de prioridad A, de prioridad B o de prioridad C, y reducirlas a un único elemento, precisamente de tipo objeto, donde estén las tareas agrupadas por su complejidad, por ejemplo, las tareas de tipo A, las tareas de tipo B y las tareas de tipo C. En este caso lo que hacemos es convertir un array en 3 arrays. De tal modo que si tenemos una tarea de prioridad A, pues va a ir a la lista A, si tenemos una tarea de prioridad B, va a ir a la lista B, y si tenemos una tarea de prioridad C, va a ir a la lista C. Y en este caso es una reducción, porque antes teníamos un array y ahora ya no tenemos array, tenemos un único valor que en este caso es de tipo objeto. Es un poco más complejo, pero sigue siendo una primitiva única, no es un array. Eso sí, técnicamente hablando, las operaciones de reducción nos van a permitir transformar arrays en arrays. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no se tratan de arrays como los de un map, donde tenemos el mismo número de elementos. Aquí podemos ser más creativos. Por ejemplo, yo podría transformar con una reducción este array de tareas con su prioridad en un array donde tenemos más bien una tupla. Tiene 3 elementos, el primero van a ser aquellas tareas de prioridad A que tengamos en la lista, el segundo elemento va a ser aquellas tareas de prioridad B que tengamos en la lista y el tercer elemento va a ser aquellas tareas de prioridad C que tengamos en la lista. En cualquiera de los casos estaremos haciendo una reducción, es decir, estaremos convirtiendo cada uno de los elementos del array de entrada en parte de una primitiva que devolvemos como salida, de una variable única que devolvemos como salida. Y esto es muy importante porque esta es la esencia del funcionamiento de reduce. Si has comprendido hasta aquí, ya lo tienes prácticamente todo comprendido.
Por cierto, antes de continuar, Reduce en algunos lenguajes de programación, por ejemplo Python, se ha apartado un poquito en los últimos años. En Python 3, por ejemplo, Reduce ha sido apartado y se proponen otras alternativas para no utilizar Reduce. El problema de Reduce, y uno de los problemas que vamos a ver a lo largo del código que vamos a estudiar hoy, es que es bastante fácil escribir código complicado de comprender que funciona, pero ¿a qué precio? Y eso me lleva a una consecuencia muy importante. No todo lo que puede ser escrito con Reduce debería ser escrito con Reduce. Y esto es un tema un poquito polémico porque te lo estoy contando en un tutorial de Reduce. Pero no siempre Reduce es la mejor opción. Incluso algunos de los ejemplos que vamos a estudiar en este vídeo con Reduce los voy a hacer simplemente por fines didácticos, pero no recomendaría utilizarlos en la vida real utilizando Reduce. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la suma. Si tu lenguaje de programación o tu biblioteca estándar o alguna biblioteca que estés utilizando tiene soporte para la función suma, utilízala, no hagas a mano el reduce, porque te va a quedar un código mucho más conciso de comprender. Esto es JavaScript, de modo que con estos bueyes tendremos que arar. Pero igualmente yo recomendaría tener cuidadito con lo que se expresa en un reduce, porque el problema de los reduce es que pueden ser muy complicados de comprender si se escriben de determinada manera. Algunas bibliotecas, por ejemplo las que tienen que ver con frameworks de front, han popularizado de nuevo el reduce. Y eso está perfecto, el poder hacer una transformación de un objeto en otro para poder mutar el estado de una aplicación. Pero siempre hay que ir con cuidado a la hora de aplicar estos conceptos porque es muy fácil escribir código incorrecto. Dicho lo cual, vámonos precisamente al código para entender cómo utilizar reduce. Reduce va a ser una función que va a tener fundamentalmente y en su forma más genérica dos parámetros, ¿vale? Uno va a ser un callback, que vamos a estudiar ahora, y otro va a ser un valor inicial del acumulador, ¿vale? Que es una palabra que iré diciendo varias veces a lo largo de hoy. No os preocupéis porque cuando lleguemos a la parte del acumulador os diré en qué consiste. Reduce realmente es una operación que hasta cierto punto es iteradora, es decir, cuando tú llamas a reduce se va a llamar a cada uno de los elementos del array con la función callback que se le esté proporcionando. En este sentido, reduce se parece un poco a esas funciones que puede que te suenen como por ejemplo for each o como por ejemplo map, ya que este callback se va a ir llamando una vez por cada elemento del array proporcionándoselo como un parámetro. Por ejemplo, en este caso voy a escribir una arrow function con un parámetro llamado item. Y en este ejemplo, este bloque será llamado 4 veces. La primera vez se le pasará a Margarita, la segunda vez se le pasará a Amapola, la tercera vez se le pasará a Petunia y la cuarta vez se le pasará a Geranio. Sin embargo, pese a su similitud, no debe confundirse bajo ningún concepto con un for each ni con un map. Eso es porque nos queda una cosa esencial para poder comprender reduce, el acumulador. Vamos a volver al Paint, y de hecho lo que voy a contar ahora creo que es tan complicado y tan enrevesado que me voy hasta apartar, ¿vale? Para que así si quieres tomar algún tipo de pantallazo lo puedas hacer fácilmente sin tener mi monigote por el vídeo, ¿vale? Cuando tú utilizas reduce sobre un array que tiene un número de elementos, por ejemplo en este caso 4, lo que le vas a proporcionar a ese reduce va a ser un callback, ¿vale? Que vamos a representar con esta pelotita. Y ese callback se va a llamar 4 veces uno por cada elemento del array. Y a este callback le va a entrar como parámetro en cada una de las ocasiones que se va a llamar al array cada uno de los elementos del mismo. Por ejemplo, primero se le llamará con el parámetro A, luego se le llamará con el parámetro B, luego se le llamará con el parámetro C y luego se le llamará con el parámetro D. Sin embargo, nos queda el concepto del acumulador, y esta es la esencia por la cual reduce es como es. El acumulador es una variable compartida que se va a ir compartiendo precisamente, valga la redundancia, entre cada una de las iteraciones de ese reduce que se vaya desarrollando. Cuando nosotros llamemos a reduce le vamos a pasar un acumulador inicial. Sorpresa, ¿te suena de repente el valor inicial? Pues precisamente es este. El valor que nosotros pongamos aquí como initial value le va a entrar como parámetro extra al callback en la primera iteración que se haga. Lo que significa que este callback realmente va a tener dos parámetros. Uno va a ser la variable como parte del array en la cual estamos ahora mismo, es decir, abcd, pero también el otro va a ser el valor actual del acumulador. Y lo que este callback tiene que hacer es hacer un return, y ese return va a ser precisamente el valor del acumulador para el siguiente caso. Es decir, lo que devuelva el callback del primer elemento se le pasará como acumulador al segundo elemento, y lo que el segundo elemento devuelva en su return se le pasará como acumulador al tercero, y lo que el tercero devuelva se le pasará al cuarto, y finalmente el último elemento, lo que devuelva, será lo que devuelve todo el reduce. ¿Y eso qué quiere decir exactamente?
Hola, quiere decir que esta arrow function, este callback que nosotros le pasemos, en realidad va a tener dos parámetros, ¿vale? Uno de ellos va a ser el acumulador, que precisamente viene como primer elemento, y otro va a ser el propio elemento sobre el cual estemos iterando en este instante. Bueno, a ver, existe un tercer elemento, ¿vale? Que es el elemento i, que es simplemente el índice actual por el que estemos procesando, ¿vale? Esto va a ser una variable que va a valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, según el índice del array en el que estemos procesándolo, ¿vale? Pero por lo general vamos a tener normalmente dos elementos. Uno va a ser precisamente ese acumulador y otro va a ser el ítem con el que estemos trabajando en este instante, ¿vale? Para hacer una prueba yo voy a hacer un console log que me imprima lo que vale la variable ítem, y como valor inicial le voy a proporcionar un 0 porque en este caso no me interesa que moleste. De momento va a ser un ejemplo muy chorra porque no tiene ni returns, ni console logs de reduce, ni nada por el estilo. Solamente quiero enseñarte que si ahora hago nodeIndex, se van a imprimir cada uno de los elementos del array porque se va a ir llamando este callback 4 veces con cada uno de los elementos. Primero Margarita, luego Amapola, luego Petunia y luego Geranio. Qué detalle que encima se llamen en orden, ¿a que sí? Vale, pero vamos con la parte que los diferencia de un for each o que los diferencia de un map general, y es que el reduce tiene ese acumulador del que os estoy hablando. En la primera iteración, cuando se le llame con Margarita, AC tendrá como valor lo que hayamos puesto por fuera, porque este es el inicial, ¿vale? Recordad la imagen, que espero que antes le hayáis tomado pantallazo. No lo hagáis ahora porque estoy yo, que si os tapo la pantalla, ¿vale? Iros antes y tomad el pantallazo si queréis, ¿vale? No, así lo tenéis a mano siempre. Ese valor inicial es el que le va a entrar al primer elemento, ¿vale? En este caso, a Margarita. Es decir, que este 0 va a ser el valor inicial de AC. Lo que sea que devuelva este callback para Margarita será el valor de AC para Amapola porque es el segundo elemento. Y lo que sea que devuelva Amapola será el valor de AC para Petunia. Lo que sea que devuelva el callback para Petunia será el acumulador para Geranio. Y finalmente, en el último return se determina qué es lo que devuelve todo el reduce de forma global. ¿Has visto cómo de repente ya no es tan complicado? Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a ir sumando todas las letras que tienen todas las palabras que le entran a nuestro callback. De tal manera que el reduce lo que nos va a decir es cuántas letras en total tienen los elementos del array. Y para ello voy a imprimir también el valor de AC en este console log porque así os podéis fijar fácilmente en cómo va a ir mutando este valor con el paso del tiempo. Inicialmente va a valer 0, ¿vale? Típicamente los reduce normalmente tienen como valor inicial un 0, una cadena vacía, un array vacío, un objeto vacío. Normalmente empezamos con cosas que están en blanco, ¿vale? Porque se supone que las vamos a ir poblando posteriormente. Y este acumulador lo que va a ir haciendo es guardar el acumulado parcial, de ahí su nombre, acumulador, porque va a ir guardando lo que se va acumulando, del número total de letras que llevamos procesadas hasta ahora, ¿vale? Ese es el secreto para poder comprender bien cómo funciona reduce, porque al final tú lo que haces es fabricar un resultado grande poco a poco. Entonces ese acumulador va a ir guardando el resultado parcial de lo que llevamos resuelto hasta ahora. Por ejemplo, en este caso voy a imprimir cuántos caracteres tiene la variable item y finalmente vamos a hacer un return de AC más item.length. Esto nos irá dando el resultado parcial de cuántas letras llevamos en total hasta ahora, porque inicialmente va a valer 0, pero después de la primera iteración valdrá 0 más el número de letras que tenga el primer elemento. Y después de la segunda iteración, como AC será precisamente este return, iremos acumulando el número de letras que tiene el primero y el segundo elemento. Y después de la tercera iteración iremos acumulando el número de letras que tiene el primero, el segundo y el tercer elemento. Y así sucesivamente. En este caso lo voy a guardar y lo voy a volver a ejecutar para que veamos su resultado. Inicialmente el acumulador va a ser 0 porque es lo que le hemos dado como valor inicial, pero como Margarita tiene 9 letras, al final en la segunda iteración nos entra 0 más 9, porque hasta ahora llevamos 9 caracteres. Ese es el estado anterior por otra parte, ¿vale? Ahora procesamos lo que tenemos entre manos. Amapola va a tener 7, por lo tanto el return de este segundo caso va a ser 9 más 7, que son 16. Y es precisamente lo que le va a entrar a la tercera iteración, un 16. Como la tercera iteración también tiene 7 letras, la tercera iteración devuelve 23, que es precisamente lo que le entra a la última iteración. Y como también tiene 7 letras, el resultado final va a ser 30. No lo he puesto por ninguna parte, pero si tomase una variable como por ejemplo final y luego intentase imprimir lo que vale esa variable, veríamos que cuando se ejecuta, la variable final tiene como valor 30, porque es precisamente lo que ya hemos acumulado en total, ¿vale? Así que esa es la esencia realmente, no tiene tanta complejidad. Vamos acumulando resultados parciales y finalmente devolvemos el resultado completo. Y en este caso lo que estamos devolviendo es un único número, es decir, hemos transformado todo un array
en un número. Pero no es el único tipo de conversiones que podemos hacer, ya que al fin y al cabo, como nosotros podemos devolver un valor, puede ser cualquier tipo de valor, y ya digo que pueden ser objetos mismamente. Esto es el caso, por ejemplo, de muchos frameworks de front que utilizan este tipo de sistemas para representar y mutar el estado de la aplicación. En este caso vamos a cambiar el ejemplo. Ahora lo que tenemos es una lista de tareas con su prioridad, tal y como os lo he descrito antes cuando estábamos pintando sobre el Paint. Vamos a hacer una operación de reducción para transformar este array de tareas en un objeto que nos agrupe precisamente las tareas por su prioridad. Y es que este es otro de los casos más habituales que nos vamos a encontrar a la hora de hacer reduce, el poder agrupar elementos para poder transformarlos y así hacer agrupaciones específicas, en este caso por prioridad. Y para ello, como siempre, vamos a hacer una operación reduce, ¿vale? Que va a tener un callback, que ahora veremos qué es lo que vamos a pasarle, y un valor inicial, que en este caso va a ser un objeto, porque nosotros lo que queremos fabricar es un objeto que tenga la siguiente forma. Queremos que haya una key llamada A con las tareas de prioridad A, un array llamado B con las tareas de prioridad B, y otro array llamado C con las tareas de prioridad C. Todo con su key correspondiente, por supuesto. Y por ello vamos a empezar por un objeto vacío porque esto es lo que nos va a permitir empezar a llenarlo a partir de ahí. A nuestro callback le va a entrar como parámetro en primer lugar precisamente ese acumulador, al cual ya por darle un poquito más de semántica voy a denominar objeto, porque es el objeto en el que estamos agrupando las cosas. Y el segundo parámetro va a ser justo cada una de las tareas que estemos procesando en cada iteración, por eso le voy a poner como parámetro tarea. Dentro de este callback tendremos que devolver una versión modificada del objeto, ¿vale? Que precisamente modificaremos ahora. Y como antes, lo primero que voy a hacer es imprimir precisamente la tarea que vamos a procesar en este caso. Voy a ponerle un final para poder evaluar lo que vale finalmente mi lista de tareas, que inicialmente no las estoy guardando, es decir, final de momento, como no estoy procesando mi objeto para nada, va a seguir siendo el objeto vacío, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a ir viendo cada una de las tareas por pantalla y así podremos empezar a trabajar a partir de ahí. Nuestro objetivo ahora es llevarse todas estas tareas a este objeto final. Vamos a llenar de vida precisamente ese objeto, ¿vale? Recordad, nunca perdáis de vista lo que estamos intentando hacer. Queremos transformar este array de tareas en un objeto donde las tareas estén agrupadas por prioridad. Por lo que cuando nos entra una tarea nueva, lo primero que podemos hacer es consultar su prioridad y plantearnos precisamente si ya forma parte del objeto. Porque si la respuesta es no, una de las primeras cosas que tendremos que hacer es precisamente agregar esa prioridad al objeto para que así ya podamos incorporar la tarea a alguna parte. Luego lo primero que yo voy a hacer es comprobar si no existe esa prioridad en mi objeto tarea. Porque si la respuesta es que no existe, quizás lo primero que tendré que hacer es darla de alta, ¿vale? Y voy a asignarle un array vacío a esa key en concreto, ¿vale? A esa prioridad inicial. Esto ya va a tener una consecuencia muy interesante, ¿vale? Y es que debido a que este objeto es el que le va a entrar en la siguiente iteración, estas asignaciones que hacemos van a ir conservándose porque en la primera tarea que procesemos registraremos la prioridad A, pero en la segunda tarea el objeto que le entrará ya tendrá precisamente esa prioridad A, solo tendremos que ir incorporando la prioridad B. Por lo que si yo en este momento lo ejecuto, a pesar de que evidentemente no he cargado todavía mis tareas, por lo menos ya tengo compartidas las prioridades, lo que significa que si ahora trato de ejecutar esto, veremos que ahora mi objeto final ha sido transformado en un objeto que contiene esas keys con las distintas prioridades. Poco a poco vamos avanzando. El resultado está muy próximo a obtener. Todo lo que tenemos que hacer ahora es empujar la tarea dentro de su prioridad correspondiente. Y eso lo voy a hacer utilizando la operación tarea.prioridad.push, ¿vale? Esto es debido a que como se supone que este if va a interceptar los casos en los cuales la prioridad no esté dada de alta, siempre que salga del if debe estar esa tarea.prioridad dentro del objeto, porque si no hubiésemos entrado por aquí y la hubiésemos creado de cualquier modo. Por lo tanto voy a utilizar el push para por lo menos darla de alta y así pues que ya esté la tarea dentro del array. Lo que significa que hemos terminado. Porque cuando este push introduce la tarea dentro del array, debido a que el return lo prepara para pasárselo a la siguiente iteración, siempre se van a ir conservando las tareas de una iteración a otra. Por lo tanto, el resultado final será este que estamos viendo aquí. Las tareas han sido catalogadas por su complejidad, por A, por B, por C, y tenemos los nombres de todas las tareas que están ahí presentes. Estos son solo algunos de los ejemplos de las típicas cosas que podemos hacer con reduce, ¿vale? Como digo, reduce nos permite hacer transformaciones de reducción, es decir, convertir arrays en un único valor, sea del tipo que sea, primitivo o complejo.
Mucho cuidado con el reduce, ¿vale? Ya digo que no siempre es fácil escribir código que luego sea fácil de comprender a su vez, ¿vale? Entonces tampoco os vengáis muy arriba y no hagáis operaciones muy complicadas con reduce. Si tenéis la sensación de que lo que estáis haciendo es una plasta de código muy espesa, dividir mejor vuestro problema porque a lo mejor podéis aprovecharos de más operaciones aparte de reduce para hacerlo fácil de comprender. Pero en líneas generales esta es la esencia, ¿vale? Recordad que el callback se va a llamar una vez por cada uno de los elementos del array al que llames reduce, y el concepto de acumulador, es decir, variable inicial que va a ir siendo compartida en cada una de las iteraciones, siendo la última iteración la que define también el resultado de ese reduce. Nada más por mi parte, ¿vale? Espero que este vídeo os aclare cositas y nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado, por favor, dadle al botón me gusta, me ayuda muchísimo que lo hagáis, porque eso permite que más gente que tiene este mismo problema le pueda salir esto en su portada, lo creéis o no. Nos vemos en próximos vídeos, ahora sí, si tenéis algún tipo de duda, aquí arriba os dejo otro vídeo que os puede ser de utilidad. Un saludo y hasta luego.